Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de un pez increíble. Hay que decir que siempre os traigo peces en general hay algunos que están en peligro de extinción, son joyas de la naturaleza, pero hay que decir que a este pez le tengo un especial cariño porque me toca bastante de cerca porque es un pez endémico del litoral mediterráneo, es decir, es un pez que encontramos por proximidad geográfica muy cerca de donde yo vivo, que es Cataluña. Por lo tanto, este vídeo es un poco especial para mí porque a pesar de que el pez parece que no es extremadamente espectacular con lo que normalmente os tengo acostumbrados, este pez es una joya española en serio peligro de extinción. De ahí que viene esa importancia en este vídeo de que conozcamos la fauna autóctona endémica de la península ibérica, concretamente del levante mediterráneo. Decir que el nombre científico es el Aphanius iberus, que es uno de los especies de invertebrados después de los anfibios. Ya sabéis que los vertebrados que son a nivel europeo de peces están en serio peligro de extinción, por lo tanto, después de los anfibios, los peces continentales son los más amenazados. De hecho, hay que decir que un 60% de los peces que encontramos en cursos fluviales europeos o ibéricos, en el caso de España en concreto, son peces que el 60% tienen clasificación de especies amenazadas, seriamente amenazadas o extintas en su medio natural. Por lo tanto, un punto de importancia a este vídeo. Y decir que es muy gratificante poder dar a conocer, si no lo conocíais, este Kili que es de la península ibérica. Decir que este Kili, el Aphanius iberus, tiene un hermano que es el Aphanius baeticus. Mientras que el Aphanius iberus lo encontramos en todo lo que sería, son puntos aislados, pero normalmente es el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía, Almería, en puntos concretos, puntos además que no son puntos, son puntos aislados. Se calcula que en su momento, en los años 90, principios del 2000, había unos 30 puntos y de esos 30, 14 a día de hoy están totalmente extintos. Por lo tanto, vemos una seria regresión en cuanto a las comunidades de estos peces. Luego explicaremos cuáles son los motivos del rápido deterioro de esta especie. Decir que estos lo encontramos en puntos de Alicante, en Valencia, lo encontramos en la zona hasta el Alta Ampurdá, pero que además este pez tiene un primo, que es el Aphanius baeticus, que es otra especie, que lo encontramos en las marismas de Doñana, por lo tanto lo encontramos en Andalucía y lo encontramos en la parte izquierda de Andalucía. Por lo tanto, hay que decir que al principio se creía que el Baeticus pertenecía al Aphanius iberus porque se parecen bastante, pero realmente luego se separaron estas dos especies. También decir que encontramos la familia de los Samarux, que son los Valencias hispánicas, que también están emparentados. Mientras antes he dicho primo el Baeticus, digamos que serían hermanos, pues los Samarux, las Valencias, la familia de las Valencias también son primos de este tipo de ciprinodóntido. También decir que tienen otro hermano más, que es el Aphanius saurensis, que este habita en lo que sería el norte de Marruecos y Argelia, tocando a la zona mediterránea. Siempre lo encontramos en la zona costera, es decir, lo vamos a encontrar en zonas de deltas, lo vamos a encontrar en humedales, en zonas someras, y es un pez que es súper interesante porque tiene una amplia capacidad de adaptación a las salinidades. De hecho, lo podemos encontrar incluso en salinas, lo encontramos en zonas con hipersalinidad y lo podemos encontrar pues desde desembocaduras de río, aguas dulces, pequeños estuarios, albuferas, lo vamos a encontrar en un montón de puntos concretos muy distintos a nivel de biótopo. Por lo tanto, estas especies, muchas de ellas están adaptadas a ese tipo de punto. Y ese tipo de punto, pues no es lo mismo unas aguas salinas que unas charcas estacionales. Por lo tanto, la adaptación de las zonas donde encontramos a estos peces están muy adaptadas por herencia genética a esa zona. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado en el caso de las reintroducciones, porque si cogemos una especie que ha estado conviviendo a nivel genético en salinas,
Luego, si lo vamos a soltar, por ejemplo, en una laguna litoral, lo que vamos a encontrar es que no va a ser capaz de adaptarse a los cambios estacionales de esas zonas. Por lo tanto, también esto es un hándicap que presenta la especie a nivel de reintroducción. Luego hablaremos sobre conservación, porque es un punto muy importante en este caso de la especie. Pero para que los puntos claves que tenéis que tener claro es que es una especie que va en amplia regresión, es una especie que lo encontramos como nexo común en todo el litoral de Valencia, Cataluña, Murcia y Andalucía. Y hay que decir también que es un pez con amplio resistencia a los cambios. Los pHs desde aguas neutras de 7.0 a 8.5. También depende el hábitat, lo encontramos con muchas aguas duras, aguas bastante de elevada dureza, con ligera alcalinidad, pero hay veces que lo podemos encontrar con zonas realmente alcalinas. Pero como ya estáis viendo en el vídeo, lo ideal para mantenerlo sería poner ciertos fondos lodosos o ciertos fondos blandos con mucha vegetación sumergida. Hay que proporcionarle también un acuario de unos 100 litros, pensar que son kilis, suelen vivir en grupos de un macho con diversas hembras. Sí que es cierto que si el acuario es bastante grande puede vivir dos machos con dos grupos de harenes de hembras, pero siempre en época reproductiva vamos a encontrar diferentes luchas rituales entre los machos. Especialmente pues en época de celo, en época de cortejo, en este tipo de zona. Hay que decir que el vídeo no le hace mucho favor al pez, pero son unos peces que a nivel de coloración son impresionantes. Tienen unos brillos azulados los machos en líneas longitudinales plateadas con destellos azules. Es una auténtica joya que tengamos estos peces. A veces enseñamos los peces fantásticos de la familia de los kilis sudamericanos que a mí me encantan, o de los africanos, pero hay que decir que morfológicamente se parecen más a los sudamericanos, a las austrolebias y a todo esto a nivel de forma, que son espectaculares también de color, pero hay que decir que esto lo tenemos en casa, es decir, hay una belleza implícita en lo que es estos increíbles animales. También decir que la temperatura son súper interesantes porque pueden vivir desde los 10 grados hasta los 32 grados, es decir, es un rango increíble que un pez pueda vivir perfectamente, bueno, no perfectamente, pero adaptado a una temperatura tan alta como los 32 grados que puede haber en verano en las zonas de Andalucía o en las zonas de Almería o en las zonas del sur de Alicante, ¿no? Entonces, muy interesante también este tema de la adaptación, por eso es un pez bastante resistente dentro del acuario y por eso es un pez que no presenta dificultades a nivel de reproducción bueno, pues en centros de reproducción o etcétera. Decir que estos peces son peces de pequeño tamaño, siendo las hembras como mucho midiendo hasta el 5,5 centímetros, aunque realmente los machos están en un rango de 3 a 4 y medio como mucho, sería lo más normal. Podéis poner juncos, este tipo de pez le gusta mucho como el tema de pues, la paja, los juncos, el esparto, todo este tipo de filamentos, todo este tipo de... Podéis poner hojas de catapa en el fondo, podéis poner sedimentos en el fondo sin problema. Es decir, es un pez también con amplia resistencia a los nitratos, perdón. O sea, es un pez que habita en zonas que algunos habitan en zonas con mucha descomposición de materia, por lo tanto es un pez que el único problema son los problemas que vienen creados por el hombre que ahora intentaremos enseñar. También decir que es un pez, como he dicho, de temperamento normalmente pausado, pero siempre es cierto que en épocas de rituales los machos suelen cortejar a las hembras y muchas veces en esta época se generan los territorios y ahí sí que podemos tener alguna de estas. Por lo demás, es un pez que no vamos a tener ni en acuario comunitario, principalmente porque es un pez que solo pueden tener los centros de conservación, es decir, es un pez que no está en el mercado de las mascotas. De hecho, el mercado de las mascotas en su momento fue uno de los mercados que también minó el tema de estos peces en la naturaleza. Por lo tanto, siempre que veamos estos peces hay que dejarlos porque son joyas y realmente se tienen que encargar los programas de conservación de mantenerlos. Zona natatoria, son peces bentónicos normalmente. Pero hay que decir que lo vamos a encontrar por todo el acuario. Poner mucha planta, como he dicho, de junco, poner mucha planta también de estanque, poner papiro. El papiro es una planta que
que funciona también muy bien en este tipo de acuarios. Es ya más como una especie más de acuario, sino como una especie de estanque dentro del acuario, ¿no? Sería el hábitat concreto para poder tener y poder disfrutar estas joyas. No pongáis ninguna otra especie porque estos peces realmente no están adecuados a convivir con otras especies y se estresan con facilidad, o muchas veces las otras especies realmente les pueden generar problemas de que se encuentren retraídos, escondidos. Son peces que cuando te acercas al cristal son muy huidizos. De hecho, la palabra aphanius en latín significa invisible porque tienden a desaparecer. De hecho, el mimetismo dentro de lo que serían los biótopos y los ecosistemas españoles están, y de ahí también la dificultad para mirar las poblaciones, se ocultan absolutamente. Por lo tanto, hay que intentar no estresarlos demasiado. Es un pez que también es muy interesante porque es un pez de vida corta, de un año, como mucho 3 años, aunque lo normal sería que a los 2 años se mueren. Pero es un pez que es maduro sexualmente muy pronto, es decir, a los 3, 4, 5, 6 meses es un pez que ya tiene la capacidad de reproducirse. Además, este tipo de pez, el mantenimiento es súper sencillo, no tiene grandes dificultades, se mantiene bastante bien dentro de unos límites. Y el dimorfismo sexual es súper sencillo, como estáis viendo ahora mismo. Aquí vemos dos machos y una hembra en la parte de arriba. El dimorfismo sexual es que la hembra es más grande y tiene un patrón punteado. Es típico de los kilis, es decir, si miramos la Australebias nigripinis y todo esto, es el mismo patrón. Los machos son bastante espectaculares. En el caso de los machos ya hemos dicho que tienen rayas plateadas, azuladas y tal. Y las hembras, como estáis viendo, veis esto, por ejemplo, sería un macho y que con esas rayas, la cola muy bien rayada, y en cambio las hembras tienen el punteado, como estáis viendo ahora, pues un punteado más como leopardo, como puntitos por toda la zona, el vientre un poquito más abombado, un vientre que también les va a facilitar luego que tengan una puesta de bastante cantidad de huevos. De hecho, pueden poner hasta 900 huevos con una tasa de eclosión de unos 400, 500 huevos, o sea, es espectacular. O sea, es una especie que, por norma general, si no hubiera intervenido el hombre en su destrucción, pues evidentemente hubiera vivido perfectamente. De hecho, hablando ahora ya y entrando en profundidad en temas de conservación, principalmente aquellas zonas en las cuales a día de hoy podemos encontrar zonas localizables, muchas de ellas son salinas, es decir, son zonas donde han acabado adaptándose a la salinidad amplia. De hecho, normalmente es un 57 partes por 100 o partes por 1000 de salinidad, y otras especies invasoras no pueden vivir en esos hábitats. Esos son los puntos en los cuales, aparte de los puntos que hay en temas de, bueno, zonas acotadas, zonas de conservación por parte de la Comunidad Valenciana, por parte de la Comunidad de Cataluña, por parte de la Comunidad de Murcia, es decir, zonas, santuarios en los cuales están allí protegidos, pero muchas veces se presentan estas complicaciones que hablábamos antes, de que realmente una zona de Murcia, de una salina, pues coger ese pez y llevarlo a otra zona no se va a adaptar a los cambios estacionales de temperatura y tal. Suelen tener bastantes problemas en ese sentido. Decir que estos animales, la alimentación tampoco presenta grandes complicaciones. Es un pez que puede comer perfectamente pequeños insectos, pequeñas moscas, pequeños crustáceos bentónicos del suelo. Pueden comer, les encantan los gusanos, los anfípodos, los copépodos, incluso es un pez que tiene una franja de dientes que les permite también comer algas, ir rasgando. Los gusanos poliquetos les encantan, es decir, es un pez que también se adapta muy bien a nivel de alimentación, incluso pues alimento en escama, alimento en gránulo, lo aceptan perfectamente, alimento congelado, no hay ningún problema. O sea, realmente, eh, bueno, es un pez que es fácil. Es fácil. Vamos a los casos de ¿cuál es el motivo de que un pez tan sencillo de mantener como es un kili no pueda desarrollarse correctamente en su biotopo del Levante? Pues muy sencillo, principalmente porque en España, aparte de la contaminación de las aguas por los típicos residuos urbanos o los típicos residuos agrícolas, de los pesticidas que echan en los campos, finalmente acaban en los cursos acuíferos y del acuífero va a la zona del mar, pues evidentemente en ese impasse, pues muchos de esos transgénicos de hormonas, de tal, pues trastocan o matan directamente, porque son químicos de matar a las poblaciones. Además, como son poblaciones
poblaciones aisladas a la que entra un poco de tóxico dentro de esa zona, como son zonas normalmente acotadas de pequeño tamaño, sin demasiada renovación de agua, evidentemente es un caldo de cultivo para la aniquilación de esa zona. Otra de las cosas es la destrucción o transformación de los hábitats, cosa también que evidentemente este boom a partir del 2000 de transformación del cultivo ecológico, ramadero o de vegetal o de tal, hace que al final acaben modificando las zonas donde se encuentran, cambiándolos, haciendo pequeños desvíos de agua para regar los campos y evidentemente eso drenan las zonas y trastocan esto. Al trastocar esto, muchos de ellos acaban realmente muertos. Una de las principales causas de destrucción de esta especie es evidentemente la reintroducción o la introducción de las especies exóticas invasoras en lo que sería la península ibérica. Desde la típica gambusia que se metió en 1921 para el control de lo que serían los mosquitos, hasta lo que sería pues el cangrejo americano, hasta lo que sería la lubina negra o la perca americana o el percasol. Todo este tipo de animales, la gambusia, por ejemplo, lo que hace es no va a comerse a este pez, pero una gambusia le va a robar todo el alimento, no le va a dejar, porque una gambusia es mucho más rápida, es mucho más, y le va a robar el alimento y además es mucho más destructiva porque como se reproduce tanto la gambusia, arrasan con todo el alimento de la zona y van a la siguiente zona y van arrasando. Por lo tanto, a nivel de competición por alimento, la gambusia es súper destructiva. Luego, evidentemente, hay otros problemas como la perca americana, que la perca americana sí que es un depredador que va a comerse a estos animales. O luego también tienes el percasol, que el percasol es un animal que en general, si no tienen mucho tamaño, no acaban cazando, pero es un animal que con pequeño tamaño es increíblemente inteligente para comerse las puestas de huevo de otros peces, por lo tanto no le va a facilitar reproducirse y evidentemente van a morir. Es decir, en cada uno de estos animales pues ha hecho un daño diferente a esta especie. Aún así, todo esto viene también por la desaparición de los canales, las balsas de riego. Muchas veces están estos animales en salinas, pero muchas veces esas salinas son salinas que están siendo explotadas, que luego se drenan para sacar la sal y en el momento del drenaje esas especies acaban muriendo secas, secándose al sol sin que nadie las haya cogido. Es decir, no solo es la contaminación de los lechos fluviales, incluso por vertidos ilegales yo qué sé, de hormigoneras, de lo que sea. La típica veces que hemos tenido casos en Galicia, hemos tenido un montón de casos en Cataluña, hemos tenido un montón de casos en Valencia y aún a día de hoy se siguen produciendo estos actos ilegales irresponsables por parte de las empresas. Entonces, esto es otro de las cosas que afectan profundamente a este animal. También el tema de la eliminación de las típicas albercas, las algas que se producen muchas veces en las albercas por las aguas estancadas, con productos tóxicos para eliminar, para eliminar el alga, muchas veces cobre, muchas veces este tipo de compuestos, pues también puede ser una de las cosas que hace que maten a los peces o sencillamente, claro, al retirar las algas de la superficie hace que los depredadores puedan cazar mejor a estos animales. En cualquier caso, es un gran genérico, o sea, hay muchas causas que de una manera o de otra, en según qué tipo de zonas han mermado o están a punto de hacer que esta increíble especie se extinga. Es una especie increíble, decir que se conoce como fartet, no sé si lo he dicho, fartet o fartunet o peixet de sequiol. Este tipo de peces increíbles viven en aguas, como ya hemos dicho, estancadas, viven en aguas tranquilas, aguas lentas, pero como hemos dicho, pueden vivir incluso en el delta, en los deltas de los ríos, etcétera. Es un pez increíblemente interesante, es un pez que se podría estar aquí hablando muchísimo tiempo. Es un pez que es bueno conocerlo porque está muy cerca de nosotros y es bueno también no siempre hablar de los típicos peces de África que son fascinantes, asiáticos o sudamericanos, sino también apoyar aquella flora autóctona, flora y fauna autóctona que
tenemos que aprender a amar para poder conservarla. Es decir, que el precio no tiene precio, estas especies no están en la venta y evidentemente está prohibidísimo tenerlo. En este vídeo lo que estáis viendo evidentemente es un centro de conservación que me dejaron grabar a esta especie. En cualquier caso, espero que os haya gustado este pez. Os deseo, como siempre digo, lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.